alegría para todos también encontrarme aquí, bueno, encontrarme con todos. Jessica, muchísimas gracias. Ricardo, bueno, un gran abrazo. Bueno, aquí estamos, dando siempre, aportando lo mejor. Bienvenida. Ya, el Gracias. público es todo tuyo. Si quieres, puedes compartir presentación. Así es, voy a compartir y me validan, por favor, que se vea la presentación. Está cargando, ¿ya se ve la presentación? Sí, ahí sí, Ok, perfecto. perfecto. Tengo 25 minutos para conversar, ¿cierto? Sí, si Bueno, quieres tomarte eh, unos adicionales, cuenta con eso. Tú eres de más la o calle. menos. Perfecto. Bueno, y para seguir con el lenguaje pelotero de Venezuela, pues bueno, ahora aquí a botarla de jonrón, Olvin, como todos lo han hecho en Eso, esta cumbre. eso, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de algunas herramientas de coaching para una gerencia eficaz. Me encantó seguir con este tema luego de que haya conversado Claudia y todo lo relacionado con la gerencia de talento y cómo el coaching, la formación puede engranarse incluso en los programas para desarrollo de talento. Pues ahora vamos a hablar vamos a hablar de coaching y cómo un gerente puede tomar herramientas de coaching respetando siempre que en gerencia no se hace coaching. Cuando se hace coaching es coaching y cuando se está gerenciando es gerencia. Pero vamos a ver cómo se puede solapar o cómo se puede utilizar esa mezcla de ambos conceptos en la práctica. Antes que todo, es importante saber que la palabra coaching o la metodología, el término, se habla mucho en el mundo y muchas veces se habla de manera negativa y podemos encontrar este tipo de noticias de 5 motivos por qué no me gusta el coaching. De hecho dice odio el coaching, por qué desconfiar en el coach, pues muchas cosas y de hecho aparece, pero también aparecen muy buenas noticias. Noticias como que aumenta la demanda de profesionales formados en coaching en las organizaciones, porque ahora después del COVID porque cada vez más hay demandas de coaching en las organizaciones. Además, una cantidad importante se certifican como coaches individuales, coaches organizacionales, el coaching de equipo. ¿Qué es lo que pasa con todo eso? Y podemos encontrar datos. De hecho, la invitación es siempre buscar datos de la International Coaching Federation, de muchas organizaciones bastante formales, de hecho, de las asociaciones gremiales más importantes del coaching en el mundo, de data real, data más actualizada para que nos demos cuenta cómo invertir en el coaching genera un retorno de la inversión bastante importante. De hecho, podemos encontrar que las fortalezas organizacionales incrementan en un 48% luego de incorporar coaching o herramientas de coaching en las organizaciones. Podemos encontrar que la rentabilidad incluso del negocio puede aumentar en un 22% y así otros indicadores. Pero entonces, ¿qué sabemos del coaching? Aquí voy rápidamente, asumiendo que los que estamos aquí presentes ya estamos escuchando bastante del coaching, sobre todo en esta cumbre. El coaching es un baile en donde el coach junto con su equipo, si es un coaching de equipo o con el coachee, se acompañan. Es un proceso de acompañamiento a una persona o un equipo con el objetivo de lograr metas y desarrollar habilidades. Entonces, el coaching neurolingüístico, que es lo que aprendemos y enseñamos, es una metodología de las decisiones. Y para eso necesitamos herramientas. Es importante entender que hay distintas herramientas que utiliza el coach que la podemos trasladar para la gerencia, pero como herramienta al fin es importantísimo que consideremos que no siempre todas las herramientas pueden ser usadas para todo y muy importante también, es más, diría que más aún, que hay herramientas específicas para los casos puntuales. Así que mucho cuidado y mucha atención con esta parte. Entonces, ¿qué significa? Que si bien es cierto, el coaching es una metodología que cada vez está más demandada, todo lo que dije anteriormente está demostrado
desde el punto de vista organizacional, de equipos y de individual, que el coaching es poderosísimo cuando se aplica de manera adecuada y además se aplica por un buen profesional. También es importante asumir y decir que el coach no es un superhéroe. De hecho, ahí está la imagen de los héroes, de los superhéroes. No aplica el coaching para todo. Lo importante, ante todo, vamos a hablar ahora de gerencia y qué podemos trasladar del coaching a la gerencia en los equipos. El coaching, como les dije antes, es una metodología para el desarrollo de habilidades. Ahora la pregunta aquí que viene es, ¿para qué queremos desarrollar habilidades? ¿Para qué? Y la gran respuesta del para qué es justamente entender que queremos lograr algo, queremos lograr metas. Y ese logro de metas nos ubica en una situación deseada. Entonces, el coaching, al igual que la gerencia, requiere lograr resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Aquello que quieras alcanzar. Debes traducir eso en metas, debes saber hacia dónde vas. Y una vez que sepas hacia dónde vas, es muy valioso entender dónde estás, la situación actual. Entonces, si hablamos de herramienta, la primera gran herramienta que podemos tomar de la metodología del coaching para la gerencia es identificar por lo menos dos aspectos muy importantes. Uno, ¿cuál es la situación deseada que quieres alcanzar? ¿Y cuál es la situación actual donde estás ahorita? Solamente entendiendo eso, donde estás hoy, actualmente, situación deseada y situación actual, es que se puede comenzar a trabajar en un proceso. Pero no es abordar un proceso, comenzar un proceso y sin saber hacia dónde vamos, sin saber dónde estamos hoy. Pero es importante, además de tomar eso, también entender que hay cosas que no es coaching. Cuidado con eso, porque si no lo vamos a confundir con otras metodologías. Recuerden, la metodología del coaching es un acompañamiento para el desarrollo de habilidades y el logro de metas, pero no es entrenamiento. De hecho, nosotros, hubo una pregunta con nuestra participante anterior, con Claudia González, en donde se preguntaba si se puede mezclar coaching con capacitación, con entrenamiento. Y fíjense qué interesante cuando ella dice, sí, además recomiendo que primero venga el tema del adiestramiento y después el coaching para aterrizar en el campo de juego lo que se aprendió en el adiestramiento. Y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, pero ya ahí nos hace suponer y ya nos entrega una respuesta muy importante, que el coaching no es adiestramiento, no es entrenamiento, porque se confunde muchas veces con el ámbito deportivo. No es terapia tampoco, no es mentoría, no es consejería, no es asesoría, no es facilitación, no es nada de eso. Pero entonces, ¿qué pasa con el coaching? La otra gran herramienta que utiliza el coaching, y lo tomo de los pilares que son fundamentales para la metodología del coaching y para la gerencia, recuerden, la primera gran herramienta es identificar cuál es la situación deseada, cuál es la situación actual. Y la segunda gran herramienta son las preguntas. Y nosotros en el coaching lo llamamos preguntas poderosas, preguntas significativas. Esas preguntas poderosas y significativas son fundamentales para una gerencia eficaz. ¿Por qué son fundamentales? Porque cuando nosotros realizamos una pregunta poderosa, le da la oportunidad a la persona o al equipo a quien se la hacemos a tomar conciencia de aquello que le estamos preguntando. ¿Y para qué queremos la toma de conciencia? Para la acción, porque el coaching es la metodología de la acción. Y al final, la gerencia también es acción, porque en la gerencia queremos alcanzar resultados. Y no hay manera de lograr resultados sin acción. Y también es entender en esa toma de conciencia que tú, gerente, eres el único responsable de tu vida. Eres el responsable
de lograr aquello que te propusiste alcanzar. Entonces, la siguiente gran herramienta que del coaching podemos tomar para una gerencia eficaz son las preguntas poderosas. Esas preguntas poderosas es la que nos va a sacar de ese círculo en el que normalmente o muchas veces podemos encontrarnos a la hora de gerenciar equipos. O que detectamos que nuestros equipos están en ese círculo. Y parecemos como ese perrito, ese perro que se está dando vuelta persiguiendo su colita. Eso ocurre muchas veces. Podemos detectar esa situación actual que les dije anteriormente, la situación deseada, y resulta que nos quedamos dando vueltas, y ¿qué pasa aquí? ¿Cómo hacemos para que haya esa acción? Justamente porque dijimos que el coaching es la metodología de la acción. Entonces, allí es donde empezamos a vislumbrar o a decidir hacia qué camino tomar, porque cuando estamos así, estamos en la zona del no sé qué hacer. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros estamos aquí queriendo muchas cosas? De hecho, entendiendo qué queremos y estamos igual en el ambiente, en la zona del no sé qué hacer, cómo me muevo, cómo cambio, cuál es mi primer paso. Entonces, sigamos con herramientas de coaching para una gerencia eficaz. Hay varios pasos que les quiero presentar aquí para poder entonces salir de ese círculo y parecer ese perrito que está persiguiendo su misma cola. Lo primero entonces es identificar el tema, es entender esa situación deseada bien, y lo insisto, repito, porque si no identificamos el tema, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos ni siquiera cuáles son esas herramientas que vamos a sacar de nuestra caja de herramientas. Y la gran pregunta poderosa, recuerden que les dije que herramienta del coaching para la gerencia es hacer preguntas. La pregunta es, ¿qué quieres lograr? Pero aquí es importante entender, y de hecho lo tomo ahora un poco de la hipnosis, hablar de logros. La pregunta cuando dices ¿qué quieres lograr? Ya te presupone que hay un logro allí de manera inconsciente y lo llevas a la conciencia. Cuando nosotros hacemos esa pregunta a nuestros equipos de trabajo, cuando somos gerentes, decimos ¿qué queremos lograr? Ya estamos presuponiendo el logro. Entonces, es importante aquí, en este primer paso de identificar el tema, que muchas veces podemos tener alguna idea del tema o área, pero aún así no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Entonces, el segundo gran paso para esto de las herramientas es que debes establecer una meta. Y seguramente esto lo has escuchado muchísimas veces, pero te lo tengo que traer. Es una herramienta del coaching, pero es muy poderoso para la gerencia. Esa meta debe ser clara, motivadora, alcanzable y además establecida con prontitud, establecida en un tiempo. Y la orientación hacia las metas es tener un sentido de dirección. Si no tienes una meta establecida, estás dando vueltas y te sigues pareciendo a ese perrito que se persigue la cola. O te pareces a este pececito que va al lado contrario del resto. ¿Por qué? Porque estás del lado opuesto a tener una meta. Y cuando tenemos o estamos hacia una dirección contraria a tener una meta, el pensamiento constante que tiene esa persona en tu equipo o tiene el equipo completo es a estar pensando en el problema, en el problema, en el problema y no en la solución que se puede aportar. Y recuerden siempre que la gerencia es aporte de soluciones. Entonces, muchas veces cuando estamos en ese constante pensamiento en el problema, lo que hacemos es perdernos en el mar gigante de ese problema. Entonces, cuando nosotros establecemos una meta, es importantísimo definir, a su vez, cuáles son esas submetas que podemos ir logrando para llegar a esa meta final. Porque muchas veces la meta final parece lejana, parece, wow, bastante retadora, aunque sigamos las características propias de una meta. De hecho, como herramienta de coaching es definir metas
y la gerencia define metas. Entonces la recomendación es, en ese camino que tiene curvas, que tiene subidas, bajadas, establecer puntos en donde vamos a ser evidentes que estamos por el camino hacia el logro de esa meta. Por eso es que ven la imagen allí. Entonces, cuando nosotros establecemos metas, insisto, herramienta, paso 2 de esto, del coaching a la gerencia, muchas veces también han escuchado que hagamos metas siguiendo la metodología SMART, que significa inteligente en inglés, pero podemos traducir cada una de esas letras en palabras que nos ayudan a establecer unas características puntuales de una meta, que sean específicas, medible, alcanzable, realista y definida en un tiempo. Si nosotros unimos eso con la herramienta de preguntas poderosas, es sencillamente hacer preguntas. Y hacer esas preguntas nos van a ayudar a establecer esa meta. ¿Qué quiero? ¿Cuánto quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Con qué lo quiero? Es decir, o con qué tengo, con qué cuento y cuándo lo quiero. Entonces, la clave es establecer esas preguntas, contestárnoslas para poder entonces establecer una meta. Hay una herramienta del coaching que me gusta muchísimo que se llama tabla de metas y cuando se aplica en la gerencia sigue siendo fenomenal. Se llama análisis situacional, o sea, permite una tabla de metas para entender la situación en la que estoy hoy y que eso me permite aclararme para definir esa meta SMART que les dije anteriormente. Esa tabla de metas tiene dos columnas verticales y dos horizontales. Son cuadrantes y al conectar podemos contestar algunas cosas. Por ejemplo, si vemos en la pantalla, tenemos que el primer cuadrante podemos conectar qué es lo que deseo con lo que tengo y coloco allí y podemos decir eso es lo que yo deseo conservar. Pero también en el segundo cuadrante superior puedo decir lo que no deseo y lo tengo, entonces allí vamos a declarar, a definir lo que deseo eliminar. Pero si vamos más abajo, tengo qué es lo que deseo y no tengo, entonces eso es aquello que deseamos alcanzar. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Estamos ubicados en ese cuadrante, declaramos qué no tengo y deseo, pero todo lo demás cuenta para ese análisis situacional. Pero hay un cuadrante bastante poderoso que cuando se aplica en coaching y se aplica gerencia, a veces tiende a generar algo de incomodidad, es qué es lo que no deseo y además no lo tengo. Y me preguntan, Alejandra, pero ¿para qué yo voy a hacer, voy a contestar esto? Porque, bueno, justamente para tenerlo mapeado, para saber exactamente qué deseas evitar. Entonces, una vez que tenemos identificado el tema, declarada la meta, es importantísima desarrollar un plan de acción. Y esto pareciera que vamos de una vez a contestar estas preguntas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es tu primer paso? ¿Qué vas a hacer? Pero ¿qué tal si yo te digo, no vayas con esas preguntas? Pero Alejandra, me estás diciendo que hagamos preguntas poderosas, pero no son esas preguntas en este momento, no son oportunas. Y una pregunta poderosa es oportuna, porque cuando muchas veces, insisto, tenemos la situación deseada, tenemos la situación actual, definimos una meta, y si yo voy y pregunto, ¿cómo lo vas a hacer? La respuesta puede ser, no sé, y nos quedamos en esa zona de no sé. Entonces, en ese desarrollo de un plan de acción debemos activar todos nuestros sentidos, toda nuestra mente consciente e inconsciente. Y la recomendación aquí es utilizar otra herramienta del coaching que traemos a la gerencia que nos encanta, que se llama viaje al éxito o línea de metas. Línea de meta significa, viendo aquí la imagen, es establece, puedes estar en un dibujo gigante, en un dibujo en tu cuaderno, en tu mente. Coloca una línea de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha, como tú quieras. Y al final de la línea define tu meta, que ya tienes tu meta.
y siente, vívela. Imagínate que estás allí en esa meta, estás sintiendo con todos tus sentidos, todos, que estás allí. Entonces allí visualiza, siente cómo te sientes, con quién estás, qué estás haciendo en ese momento. Y entonces luego que lo tengas, empiezas a ir el paso previo inmediatamente anterior que ocurrió antes de lograr esa meta. Ubícate en ese paso anterior inmediatamente y vuelve a sentir, vuelve a vivir, describe, cierra los ojos, escríbelo, imagínatelo, siéntelo todo, con quién estás, qué estás haciendo. Una vez que lo tengas, ahora vas al paso inmediatamente anterior y así sucesivamente hasta llegar a día de hoy. Cuando te das cuenta y ves lo que dibujaste, lo que escribiste y lo que te imaginaste desde hoy hasta la meta, tienes ya un plan de acción. Sin darte cuenta, ya hiciste un plan de acción y no contestamos esa pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el primer paso? Con esta dinámica, además que cuando se hace en equipo gerencial, es muy divertido, además es muy reflexivo y además es muy participativo. Al ser participativo, todos se sienten involucrados en esto. Entonces, importante para este momento, cada vez que hagamos este paso, el viaje al éxito, es que se viva cada paso hacia atrás y después lo vemos de adelante o desde hoy hacia el futuro. Pero del dicho al hecho, de hecho, eso lo decimos mucho, por lo menos aquí en mi país, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Monitorear la acción. Recuerda siempre, metas sin acción es pura ilusión. Para eso requieres hábitos. Revisa, hábito de revisión. Necesitas 3 tipos de hábitos. Revisa cómo vas con tus metas y sirven, es útil esas submetas que tengas, esas paradas en el camino. El hábito de reflexión, es decir, cuáles son las lecciones aprendidas que van sucediendo a medida que vas por ese camino y los hábitos de ajuste, porque muchas veces es necesario ajustar la meta. Para eso es necesario el compromiso, la motivación y la responsabilidad. Y sobre todo contigo mismo, con tu equipo gerencial. Monitorear la acción significa 2 cosas. Uno, entender la fotografía del momento, en el momento que estás haciendo y entender que eso es dinámico, eso es movimiento. Y aquí hay otra herramienta rápidamente que te digo del coaching y de la programación neurolingüística, la disociación. Cuando monitoreas la acción, imagínate que estás viendo una película. Haz un esfuerzo importante de salir de la situación, de salir de eso. Y entonces imagínate que estás monitoreando esa película y además que puedes retroceder, que puedes darle, parar en una imagen y analizar allí. Puedes incluso adelantar un poquito, volver a retroceder, disóciate para poder verlo de la manera más objetiva y puedas entonces establecer soluciones y ajustes en los casos que sean necesarios. El quinto paso, y ya estamos por culminar, es entender cómo vamos. Y allí sí hay preguntas poderosísimas que te invito a hacerte en este momento determinado. La evaluación requiere contestar cuáles son los resultados que llevas hasta los momentos, cómo has conseguido esos resultados, y eso allí nos presupone logro. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Y cuáles son tus debilidades hasta ahora? ¿Cuáles son las debilidades que hay que reforzar con esas fortalezas para alcanzar entonces los resultados que queremos? Y hay otra herramienta del coaching que a mí me encanta utilizar en esto de la gerencia, que se llama inventario de recursos. ¿Qué inventario, qué almacenamiento tienes de recursos que son esas conductas, habilidades, fortalezas, recursos incluso físicos, personas con las que cuentas, con qué cuentas, cuáles son tus tesoros en este momento, los tesoros del equipo para salir adelante y para seguir por ese camino de lograr la meta? Otra
herramienta importantísima que constituye un paso para una gerencia eficaz es celebra las victorias. Es importante entrar en la zona de logros. Recuerda siempre que aquello en lo que te enfocas tiende a aumentar. Entonces es importantísimo celebrar las victorias. Aquí yo no quiero leer todas estas preguntas, pero en el coaching hay, de hecho yo tengo una guía de 34 preguntas útiles para establecer y lograr tus metas y eso podemos traerla para la gerencia, pero por ejemplo, una pregunta, la 7, ¿cuál es la razón por la cual quieres alcanzar esta meta? Imagínense esa pregunta. Hacer preguntas poderosas es clave para definir metas. ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr tu meta? Porque muchas veces no estamos dispuestos. Otra pregunta, ¿qué obstáculos internos y externos existen para el logro de tu meta? Cualquier otra, ¿cada cuánto tiempo irás midiendo tu avance hacia tu meta? Esas paradas que les dije que pudiéramos hacer. Otra pregunta cualquiera, voy a agarrar, ¿qué te vas a decir a ti mismo cuando logres tu meta? Es vivir en ese viaje al éxito, cuando se vean, se visualicen y sientan en esa meta, es qué te estás diciendo en este momento, qué se está diciendo el equipo, cómo lo están celebrando. Recuerda siempre que es más que las metas. No es solo definir las metas, es vivir el proceso, es sentir el camino, son los hábitos que estás haciendo y son todas aquellas sistemas que tienes, incluso los sistemas de creencias que tienes para llegar a ese lugar que quieres alcanzar. Y bueno, con esto no sé cuánto tiempo más me queda, Olvin. Yo no sé si puedo tomar unos 3 minutos adicionales. Sí, por favor, cuente con eso. Ok, voy a tomar unos 3 minutos adicionales para presentar una de las últimas partes de esto. Entonces, recuerda siempre esto, que es el proceso. No se trata solo de definir las metas y concentrarnos y apegarnos en el resultado, sino entender. ¿Por qué? Porque enfocarse en el resultado no permitirá sostener las metas. Puedes lograr la meta en una oportunidad, pero aquí la clave es sostener, sostener y sostener la meta. Y para sostener la meta es necesario vivir el proceso. Es necesario entender qué estás haciendo, hacer esos o establecer esos hábitos de revisión, como comenté antes, y esos hábitos de ajustes. Y eso lo digo con mucha propiedad porque yo en mis procesos de apoyo, de acompañamiento en los equipos, en las organizaciones, les puedo dar una anécdota muy importante. Una vez un cliente me llamó emocionadísimo de que había logrado algo muy importante, una venta importante. Y yo me alegré, por supuesto, porque cada vez que me llaman porque me llaman mucho para resolver situaciones, pero cuando me llaman por alegría de que lograron cosas, pues bueno, imagínense lo poderoso que es eso. Y yo le digo, qué bien que lo lograste, muy bien, ahora cuéntame, ¿qué hicieron bien? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles son para poderlo repetir? Y me dijo, ay, Alejandra, ya va, tú con tus preguntas que hicimos bien, no tengo ni idea, que hicimos bien, caramba, ver, eso sí es una pregunta poderosa, Ale, como dices tú. No, no lo sé. Entonces, por favor, es importante vivir el proceso, entender, tener ese hábito de revisión, porque detrás de cada resultado hay un sistema de creencias. Y así como cuando hablamos de creencias a nivel individual, a nivel personal, los equipos están también inmersos en un sistema de creencias. Las organizaciones enteras están inmersas en sistemas de creencias, tienen una personalidad específica y deben ser tratadas como unas personas. Entonces, ya iba hacia el final para terminar. El logro de metas, chicos, y con esto cierro, la productividad personal, que es la gerencia, y colectiva, no depende de una herramienta en particular, como les dije. Cuando tomamos herramientas del coaching a la gerencia y cuando aplicamos gerencia en cualquier sentido más amplio, no hay una herramienta particular.
La herramienta que es útil es aquella que funciona según la personalidad, según la cultura de ese equipo y está relacionada directamente con la actitud que tengamos, con el compromiso que también tengamos en ese momento, con las ganas que realmente la voluntad y la disciplina que tengamos para lograr la meta y la constancia, que la constancia requiere mucha paciencia y requiere entender que tenemos fortalezas, que tenemos debilidades y lo más importante es que podemos ajustar en ese camino para lograr aquellos resultados que queremos alcanzar. Así que bueno, ya con esto me despido, Olvin.